Gloria a Dios. ¿Me pueden escuchar bien? Gloria a Dios. Oremos. Oh Padre, gracias. Gracias porque en tu infinita misericordia y gracia, Señor, tú nos convocas a recibir tu verdad, a recibir tu palabra. Padre, pero también necesitamos tu ayuda al lidiar con estos textos, al leer, Señor, tu palabra. Necesitamos de la ayuda de tu Espíritu. Y hoy no es la excepción, Señor. Ayúdame a mí, Señor, que no tengo ninguna habilidad, Señor, para esto. Y ayúdanos a nosotros como iglesia, Padre, que carecemos, Señor, de la sabiduría y el entendimiento para recibir tu verdad si no es por medio de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dentro del mercado de los libros con claves son muy buscados y frecuentemente exitosos. Muchos bestsellers, si usted abre Amazon, son libros con claves. Las 7 claves para tal cosa, las 5 claves para qué sé yo qué, las 8 estrategias para ganar esto. Y me refiero a estos libros que ofrecen soluciones concretas o prácticas, y en algunos casos sencillas, para resolver problemas o retos complejos a los cuales nos enfrentamos en nuestra vida diaria. Ejemplos, algunos de estos. Stephen Covey, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, comparte los siguientes hábitos prácticos. 1. Sé proactivo. 2. Comenzar con un fin en mente. 3. Poner primero lo primero. 4. Pensar en ganar. 5. Comprender antes de ser comprendido. 6. Sinergizar. 7. Afilar la sierra. Son como oraciones catchy, ¿verdad? O contagiosas que se te deben de quedar ahí para de alguna forma tú organizar tus procesos en la mente. Gary Keller, en su libro La disciplina del éxito, comparte las siguientes claves prácticas. 1. Enfocarse en la actividad más importante. 2. Eliminar las distracciones. 3. Establecer metas claras. 4. Crear un plan de acción. 5. Tomar decisiones basadas en valores. Y bueno, así van. Muchos libros se tratan de eso. Si bien muchas personas recurren a este tipo de libros persuadidos por sus atractivos títulos, ¿verdad? Nos llama la atención el título y pensamos que tenemos la lámpara de Aladino para resolver los problemas que andamos buscando resolver. La verdad es que en el mejor de los casos, estos libros ofrecen una orientación, un punto de partida o una estructura para resolver un proceso. No una respuesta rápida o soluciones inmediatas a nuestros problemas. ¿Ustedes saben por qué es así? Porque la vida es difícil. La vida es compleja y tenemos que lidiar con eso. La vida es compleja. Muchos de nuestros problemas diarios son complejos. Muchos de nuestros problemas, de nuestros retos en la vida, tienen solución, sí, pero no tan sencillas. Pero, buscar estructura y priorizar en cómo abordar estos retos nos ayuda a atravesar los retos de la vida. O sea, aunque lo que nos mueve muchas veces a buscar este tipo de libros es querer, ¡pum!, que se resuelvan mágicamente nuestros problemas, en verdad nuestro deseo legítimo, hay un deseo legítimo detrás de todo eso. Y es que a través de priorizar y a través de hacer estructura, nosotros podemos más fácilmente resolver estos problemas. En la carta a los Colosenses, Pablo nos ha hablado, de muchas cosas. Es una carta densa, teológicamente. Y él comienza hablándonos de la divinidad de Cristo, de su obra salvadora, pero termina retándonos a nosotros a reflejar a Cristo, que ahora vive en nosotros, y a reflejarlo en todas las áreas de nuestra vida. No en una, no, en todas. Y específicamente en el capítulo 3, el capítulo que le precede a este texto que acabamos de leer, Pablo anima a los colosenses sobre cómo sus vidas deben ser radicalmente transformadas si verdaderamente están en Cristo. Entonces, Pablo
anima, por ejemplo, en Colosenses 3, del 1 al 4, él anima a los colosenses a buscar las cosas de arriba. Y bueno, ¿qué significa eso? ¿Significa pararnos ahí en la calle y mirar al cielo? ¿Así? No. Sino vivir una vida en santidad, una vida agradando a Dios, no a los hombres. Y aferrado a sus promesas, a pesar de las persecuciones, a pesar del sufrimiento, a pesar de las tentaciones. Pablo en el capítulo 3 también introduce una imagen impactante, curiosa, ¿verdad? Cuando se refiere a desvestirse del viejo hombre. Interesante esa forma de Pablo a abordar el proceso de transformación. Él habla de desvestirse del viejo hombre y de vestirse de uno nuevo. Como si fuera un traje, ¿verdad? Un hombre nuevo que muestre el carácter y las virtudes de Cristo. Eso lo hace en Colosenses 3, del 5 al 15. Y Pablo nos apunta hacia dónde encontramos esa vestimenta. En Colosenses 3, del 16 al 17. ¿Cómo la encontramos? Esa vestimenta la encontramos llenando nuestras vidas de la palabra de Dios. Por último, Pablo continúa en el capítulo 3 dando ejemplos prácticos de cómo se ve el creyente que se ha vestido de Cristo en diferentes áreas de la vida cotidiana, en el matrimonio, en la relación de los padres con los hijos, en el trabajo, por poner algunos ejemplos. Pero a estas alturas del juego, a esta altura de la carta, Pablo nos ha dejado claro, y esto es lo que quiero que tengamos en mente, que servimos a un Dios santo y que debemos de vivir, por lo tanto, alejados del pecado y procurar ser completamente transformados a la imagen de su Hijo. O sea, luego de él hablar extensamente de cómo se ve esto en nuestra vida diaria, luego de él agotar esta lista de cosas que deben de ser transformadas, sería normal que cualquiera de nosotros leyendo esta carta hasta este punto se sintiera abrumado con la cantidad de responsabilidades y la cantidad de pendientes que tenemos, ¿verdad? Porque no sé usted, pero yo quisiera así desvestirme y vestirme de Cristo y estoy tratando de hacerlo diariamente, pero no es fácil reflejar a Cristo en todas estas áreas que Pablo nos está presentando. Es claro, mis hermanos, que la vida cristiana es a menudo no tan sencilla. Pero Dios, mis hermanos, no pretende dejarnos sin claves. Dios no pretende dejarnos sin claves. No nos da soluciones mágicas, no. La Biblia no nos da una solución mágica para ser transformados de la noche a la mañana en esta persona que refleja a Cristo. Pero sí nos deja estructura y nos deja estrategias. Si a eso usted le quiere llamar clave, bueno, pues sí, llámele clave. Dios nos deja estructuras y estrategias. Cosas que deben de ser prioritarias en ese proceso de transformación. Para poder, de plano, ser transformados y perseverar en el proceso de la transformación. Conociendo entonces nuestra debilidad, Dios, por medio de Pablo, nos da 2 puntos claves que son indispensables en el proceso de ser transformados. Y aunque Pablo lo está dejando, mis hermanos, de último aquí en la carta, eso no quiere decir que no sean importantes. Porque Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lo que quiere es servirnos esta estrategia o estos puntos de prioridad al final que nos pueden ayudar a tener el mapa delineado para llegar a ser como Cristo. Entonces hoy quiero hablar precisamente de estas 2 claves que el Espíritu Santo nos deja por medio de Pablo para poder ser transformados y perseverar en el proceso de la transformación. Número 1, si toma nota, este es el número 1. Haz de la oración tu prioridad. Haz de la oración prioridad. El verso 2 comienza diciendo, perseverad en la oración.
velando en ella con acción de gracias. Pablo nos llama a la oración. Pablo no hace esto, mis hermanos, separado de todo lo que acaba de decir en el capítulo 3. Entendamos que cuando la iglesia de Colosas recibe esta carta, no la recibe delineada por capítulos y versículos. Nosotros lo vemos hoy así, después de un largo proceso, ¿verdad?, de organización que se ha hecho con los textos que tenemos. Pero lo que reciben los colosenses es una carta. Y como tal, muchas de las ideas que están en esta carta están conectadas. Entonces Pablo está hablando aquí de la oración, introduce la oración, pero no está haciéndolo divorciado de todo lo que anteriormente ha expuesto. Pablo está apuntando, mis hermanos, a que nosotros somos incapaces de parecernos a Cristo y que una transformación radical de nuestro carácter y de nuestra vida de iglesia solo puede ser iniciada y sostenida por medio de una sólida comunión con Dios, por medio de la oración. Hay un punto de partida por donde comienza a cultivarse esta transformación en nuestras vidas. ¿Y sabes cuál es? Hay que orar. ¿Qué es la oración? El Diccionario Bíblico Ilustrado de Easton define la oración como una conversación con Dios, la relación del alma con Dios. No en contemplación o meditación, sino en una conversación directa con Él. Es importante ver cómo Dios también percibe la oración desde el punto de vista bíblico. Aquí hay algunos ejemplos de cómo Dios, por medio de la Biblia, define la oración. Y yo sé que nosotros estamos acostumbrados a definiciones sistemáticas, pero Dios muchas veces no nos deja definiciones sistemáticas, sino que nos deja a nuestra conciencia de la guianza del Espíritu Santo para que nosotros definamos la importancia y el concepto que Él está presentando detrás de esto. Por ejemplo, en Éxodo 32:11, Moisés oró en presencia de Dios suplicando por misericordia para el pueblo de Israel. ¿Qué podemos extraer de esto? Bueno, que la oración es una súplica delante de la presencia de Dios. En 2 de Crónicas 32:20, el rey Ezequías y el profeta Isaías, dice literalmente, clamaron al cielo y Dios le envió un ángel entonces para defenderlos de los asirios. ¿Qué podemos extraer de esto? Bueno, que la oración es clamar al cielo. En 1 de Samuel, capítulo 1, nosotros vemos a Ana orando en el templo. Y la forma en la cual el Espíritu Santo permite que se presente la oración en este texto a través de los labios de Ana es diciendo que ella derramaba su alma delante de Dios. O sea, cuando oramos, estamos derramando nuestra alma delante de Dios. En Daniel 9:3, Daniel tiene el contexto de Daniel 9 es una visión que Daniel recibe, pero Daniel aquí dice que él estuvo buscando a Dios en oración. Entonces, cuando nosotros oramos, ¿qué estamos haciendo? Buscando a Dios. La oración, mis hermanos, entonces es el resultado práctico. Es el resultado práctico de creer que Dios tiene la capacidad, tiene la voluntad, tiene el deseo de comunicarse con nosotros, de comunicarse con su pueblo. Y no solamente eso, es el resultado práctico de creer que Dios tiene control personal sobre todas las cosas. ¿Por qué recurrimos a Él? Porque Él tiene control de todo. No solamente quiere relacionarse con nosotros, sino que tiene control de todo, de todas las criaturas, de todo lo que sucede en su creación. Oramos, mis hermanos, porque en nuestras fuerzas no podemos vencer el pecado. Y mucho menos en este contexto de Colosenses, Pablo nos quiere dejar claro que mucho menos podemos ser transformados a la imagen de Cristo. Esto es, sin la oración. Oramos en última instancia porque sabemos que dependemos de Dios en todo y especialmente en este proceso de transformación.
Y aquí Pablo apunta a 3 características que no pueden faltar en nuestra vida de oración. Dentro de esta porción de las Escrituras hay cosas que resaltan en cuanto a las características de la oración que Pablo nos presenta. Pablo nos llama a perseverar en la oración. O sea, esta oración tiene perseverancia. Y también introduce la palabra velando. O sea, hay diligencia. Estos elementos, hay perseverancia y diligencia en la oración que debemos, en la vida de oración que tenemos que tener delante de Dios. El llamado, mis hermanos, a perseverar asume que habrá resistencia. ¿Por qué Pablo nos exhortaría a que perseveremos en la oración si no es porque se asume de antemano que la oración va a tener resistencia y oposición? Y que no siempre va a ser deseable orar. ¿Alguien está conmigo? ¡Wow! Pastor Eric, aquí oran con poder y perseverancia. Voy a repetirlo de nuevo. ¿Cuántos voy a refrasear mi pregunta. ¿Cuántos saben por experiencia vivida que la vida de oración tiene resistencia y oposición? No digan amén, porque incluye el así será. Levante la mano. Mis hermanos, orar cuesta. Orar muchas veces duele. Muchos días, a veces, la mayoría, no tenemos ganas de orar. Pero tanto el mandato repetitivo de las Escrituras, porque este no es la única ocasión en las Escrituras donde se nos exhorta a perseverar orando, tanto eso como la resistencia que frecuentemente tenemos a la oración, deben de ponernos a nosotros en perspectiva de lo que está sucediendo. ¿Ustedes saben lo que está sucediendo? Dios nos está dando un mandato por un lado y hay resistencia por otro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nuestra naturaleza pecaminosa repudia la oración. Es un problema de pecado lo que está sucediendo. Porque nosotros podemos invertir el tiempo en cualquier tontería que no tiene ningún fruto. Sobre todo ahora, ¿verdad? Ese movimiento ya, de repente, ¿verdad? Los músculos del pulgar, ¿verdad? Van a estar hipertrofiados, así engrandecidos, estando para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Invertimos horas en eso, pero orar nos cuesta. ¿Por qué será? Y en muchas otras cosas que no tienen sentido invertimos tiempo. Pero orar, qué difícil. Y cuando usted emprende la decisión de orar, vienen 70 cosas que usted tiene pendiente en la cabeza. De repente se te olvida que tenía que sacar la carne del freezer, de repente se te olvida que falta la leche, de repente tú te comienzas a recordar todo ese tipo de, todas esas cosas que hay tiempo para hacerlas, pero en ese tiempo es que viene. El otro elemento que contiene la oración de Pablo es gratitud. El verso 2 habla de orar con acción de gracias. Para nosotros los creyentes, la oración es la forma práctica, mis hermanos, en que disfrutamos ahora del acceso que Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz, nos abrió al Padre. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? En Hebreos 4, 14 al 16, si puede apúntelo por ahí. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo les pregunto, ¿cómo esto sucede en nuestra vida práctica diariamente? Es a través de la oración. En otras palabras, aunque parezca algo ordinario, mis hermanos, y nada asombroso a nuestros ojos,
A través de la oración, el Dios creador del universo nos recibe en su trono divino, en calidad de nuestro Padre, para escuchar nuestro clamor. Lo que se está viendo es un hombre, una mujer, un joven arrodillado en un asiento, como sea que usted esté orando. Eso es lo que se ve ante nuestros ojos. Pero desde la perspectiva de Dios, Él está recibiéndonos en su trono de gracia para escuchar nuestras necesidades. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Todo esto, mis hermanos y mis hermanas, es a través de lo que Cristo hizo en la cruz. O sea, poder orar en la calidad de hijos de Dios es un privilegio que se nos ha dado por pura gracia. No nos merecíamos ese acceso, mis hermanos. De hecho, el texto que acabo de leer en Hebreos le precede precisamente una descripción de cómo hay una obra sacerdotal de Cristo para que podamos entrar a ese trono de gracia. No nos merecíamos este acceso y a Cristo le costó la vida para que tú y yo estemos delante de la presencia del Padre sin ningún temor y ninguna condenación. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Verdad que se puede orar con acción de gracias conociendo esto? Cuando usted se arrodilla delante de Dios, cuando usted está delante de la presencia de Dios orando, usted está caminando un camino que a Cristo le costó la vida. Tú y yo no teníamos acceso a eso. Porque acercarnos delante de la presencia de Dios en nuestra condición de pecado lo que acarrea es juicio. Dios es santo y aborrece el pecado. No tiene ninguna relación con el pecado. No negocia con el pecado. Nos acercamos hoy a Él, a su presencia, porque Cristo pagó la condena de nuestros pecados y tenemos un intercesor en Él. Entonces podemos entrar hoy en calidad de hijos, tremendo porque hemos sido adoptados, y en calidad de hijos ser escuchados por nuestro Padre Celestial. Podemos dar gracias por eso. Podemos acercarnos en oración a Dios y dar gracias con un corazón, en vez de un corazón quejumbroso, en vez de un corazón que está quejándose por las circunstancias. Yo creo que la obra que nos da acceso a la oración es mucho mayor que todo el sufrimiento que podamos tener aquí en la tierra. Y debe de mover nuestros corazones a acercarnos, no quejándonos, sino agradecidos. Si corremos a Él, mis hermanos, vamos a encontrar las fuerzas para vencer la tentación y caminar en santidad. Y podemos estar seguros de que Él nos socorrerá y llenará de gracia para caminar en santidad. Entonces, eso me lleva a otra página, por decirlo así, de la gratitud. Por un lado, entramos a la presencia de Dios agradecido de que tenemos ese acceso, pero también oramos en gratitud a Dios porque sabemos que en lo que concierne al propósito de Dios, que está la santificación, Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos. No estoy diciendo para el carro del año, ¿verdad?, de lujo que usted quiere. No estoy diciendo, ¿verdad?, para que se le llene la cuenta de banco. Yo no estoy diciendo para cosas, ¿verdad?, terrenales. Pero yo sí estoy seguro de algo, porque la Biblia me lo dice, que el propósito de Dios para ti y para mí, voy a refrasear, la voluntad de Dios para ti y para mí es la santificación. Entonces, cuando yo me acerco a la presencia de Dios, clamando por todos esos elementos que necesito para mi santificación, ¿qué Dios va a hacer? Dígalo con confianza, proveerme. Dios me va a proveer para mi santificación. Por lo tanto, si yo sé de antemano que Dios me va a responder favorablemente para todo lo que acarrea su voluntad en mi vida, ¿qué yo puedo hacer de antemano? Acercarme a oración y agradecido. Yo estoy dando gracias, mis hermanos, de antemano porque yo sé que lo voy a recibir.
Yo me acerco a Dios con una necesidad y Dios me va a responder. Dios, yo me acerco a ti porque es tu voluntad, amado Padre. Que yo sea santificado, Señor. En esto no puedo solo. En este proceso yo no puedo solo, Señor. No tengo ninguna habilidad, no tengo ninguna fuerza, en mí no hay ninguna virtud, nada, absolutamente nada que me pueda hacer más parecido a tu Hijo. Pero, oh Señor, yo vengo a ti sabiendo que es tu voluntad, que yo sea más santo, que me parezca más a tu Hijo, Señor. Yo sé que es tu voluntad. Por lo tanto, Señor, yo de antemano te doy gracias. Estoy aquí para pedirte que me santifiques, que me hagas como tu Hijo. Gracias, Padre, porque es tu voluntad. Eso es orar con gratitud y fe, porque sabemos cuál es la voluntad de Dios. Podemos entonces estar seguros que Él nos va a socorrer, que nos va a llenar de gracia. Nosotros buscamos a Dios en oración y agradecemos, porque en Él hallamos el poder para caminar vestidos de Cristo. Otro elemento que incluye esta oración es que debe de incluir a nuestros hermanos y el avance del Evangelio. Fíjense cómo dice el verso 3 y 4. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, o sea, esto es Pablo pidiendo oración, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Estamos claros de que la oración, mis hermanos, mis hermanas, sostiene la vida de la iglesia. Y que Dios ha destinado a proveernos gracia a nosotros, la iglesia, para hacer su voluntad a través de la oración. Pero también la oración es un medio por el cual nosotros amamos a nuestros hermanos y a la iglesia en general. La misma fe con la cual oramos por nuestras necesidades debe ser empleada para interceder por nuestros hermanos y por el avance del Evangelio. Debe a nosotros llamarnos la atención que Pablo no está pidiendo por cualquier necesidad. Pablo no está pidiendo, estando preso, no está pidiendo por cualquier necesidad. Si hay algo por lo cual Pablo quiere que los colosenses oren, es por su misión, por la misión que Dios le ha concedido. La predicación fiel del Evangelio. Y tiene que llamarnos la atención porque para Pablo las prioridades están en orden. Para Pablo es una prioridad en su vida la misión que se le ha encomendado. Todo lo demás que ofrece esta tierra es trivial. Pero eso, si van a orar en algo por mí, es lo que Pablo está diciendo, oren por mí, pero oren por esto, porque yo pueda cumplir mi misión. Si hay alguna prioridad para nosotros, debe de ser esa, la misión de la iglesia de Cristo. Cuando él pide a sus hermanos, Pablo está reconociendo varias cosas. Número uno, que Dios es la fuente de todo el poder y de la gracia que necesitamos para cumplir nuestro propósito. Yo creo que ya estamos claros con eso. Nosotros nos acercamos a Dios porque de Él viene toda la gracia y el poder que necesitamos para cumplir la voluntad de Dios. Pero también está pidiendo oración, confiando en que sus hermanos tienen igual acceso al trono de la gracia que Él. Por lo cual, Él no solamente apela a Dios a través de la relación que Él tiene con Dios, sino también a través de la relación que tienen sus hermanos con Dios. Dios sí puede proveer gracia, ¿verdad?, a través de nuestra comunión con Él, pero ¿sabes qué? Qué maravilloso es esto. Dios también puede proveer gracia a tu vida a través de la oración de otro hermano. Y si yo sé esto, de que Dios provee gracia a mi vida, ¿verdad?, provee poder, provee para mis necesidades a través de mi oración, pero también provee, ¿verdad?, a través de la oración de otro hermano. Wow, mi hermano, yo quiero que usted ore por mí. Qué maravilloso es esto, porque a través de ese ejercicio reconocemos la igualdad del lugar en que estamos delante de Cristo. También Pablo con esto está reconociendo que ellos comparten una misma misión y un mismo gozo. Por lo tanto, nadie, mis hermanos, nadie más podría orar más sincera y afectuosamente por el bien de la misión de Pablo que sus hermanos en la fe.
Me explico. Pablo sabe que su prioridad es cumplir con la encomienda de predicar, proclamar el Evangelio. ¿Pero a quién se le ha encomendado eso? ¿Al mundo entero? No, a la iglesia. ¿A la iglesia de qué? O sea, la iglesia tiene una encomienda directa de parte de Dios de proclamar el Evangelio. Conociendo eso, Pablo le está diciendo a sus hermanos que comparten la misma misión: hey, yo sé que nadie más puede orar por mí de esta forma, porque ustedes saben lo que cuesta, ustedes saben la carga que hay en mis hombros, ustedes saben el peso de este llamado. Oren por mí. ¿Verdad que la oración, cuando está cargada de este afecto y de esta identificación con el propósito, sabe diferente? No es lo mismo cuando nosotros nos piden oración como por, qué sé yo, ay, hermano, yo te pido oración para que yo pueda encontrar el color de la pintura con la cual quiero pintar la casa en esta semana. Hermano, está bien, yo te acompaño en oración, pero eso no va a estar como con una carga en mi mente, porque para mí eso es, ok, tú sabes, o sea, se pinte de rojo, se pinte de azul, se pinte de... Son una cuestión de tus gustos. Pero cuando compartimos una carga, cuando nos duele el Evangelio, en este caso, oramos diferente. Oramos con un empuje diferente. No sé si me van entendiendo. El punto, mis hermanos, es el siguiente: Dios espera que su pueblo persevere en la comunión con Él, que es la fuente de todo nuestro bien, y que diligentemente oremos los unos por los otros, para poderle ver actuar en nuestras vidas a favor de la causa del Evangelio. Esto, mis hermanos, Pablo no lo está haciendo, como les dije anteriormente, de forma aislada. Esto Pablo lo está presentando en su conclusión, luego de hablarnos, de argumentarnos sobre ser transformados. Necesitamos orar, necesitamos perseverar en la oración, y necesitamos perseverar en la oración incluyendo a nuestros hermanos y nuestras hermanas en la fe y la causa de Cristo. Eso se necesita. El segundo punto es, les recuerdo el primero, por si se perdió a esta altura. Primero fue, haz de la oración prioridad. El segundo es, conduce tus relaciones de afuera de la iglesia con sabiduría. Conduce tus relaciones fuera de la iglesia con sabiduría. Colosenses 4, del 5 al 6, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. De cierta forma, este texto presenta un contraste. Ponga atención un poquito mirando al texto y se va a dar cuenta de que hay un contraste con el verso 2 y 4. Por un lado, Dios quiere que diligentemente busquemos la comunión con Él, ¿verdad? Dios quiere que busquemos la comunión con Él, que la procuremos, que seamos diligentes, que perseveremos en ella y que busquemos diligentemente la expansión de su reino. Pero en relación con los de afuera, o sea, aquellos que no son parte de la iglesia de Cristo, el mandato es diferente, sabe diferente, se siente como una especie de contraste. Pablo se refiere específicamente a dos aspectos que debemos cuidar en nuestra relación con el mundo, con los inconversos. Número uno es el tiempo. Pablo, atención, no nos manda a aislarnos de los inconversos, porque claramente debemos predicarles para que ellos puedan ser perdonados y salvos. Yo estoy completamente seguro que a ti y a mí alguien nos predicó para hoy nosotros poder estar, ¿verdad?, de este lado de la fe. Pero Pablo, mis hermanos, tampoco va al extremo de motivarnos a invertirnos sin ningún límite en los inconversos, porque sabe que no somos inmunes a descuidar nuestra relación con Dios y nuestra santificación. Oigan, mis hermanos amados, Pablo no se va al extremo, a un lado, diciendo, salgan del mundo y aíslense.
como pasó en los primeros siglos después de la iglesia, que hubo facciones que precisamente formaron las órdenes monásticas, los monasterios, que básicamente lo que procuraban era, bueno, por mi espiritualidad yo me voy a apartar de todo del mundo. Pero Pablo tampoco se va a la reacción opuesta. Es decir, no, porque Dios me mandó para el mundo a mí a predicar el evangelio. Para adelante, yo voy a seguir con mis relaciones a rienda suelta ahí, porque nada me va a pasar. Dios está conmigo. No. Mis hermanos, estamos hablando todo esto, ¿verdad? Teniendo en cuenta que Pablo ha hablado extensamente sobre ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Y tú sabes qué? El proceso de transformación puede ser estorbado grandemente por las relaciones que tú tienes fuera. Grandemente, si no te manejas con sabiduría. Entonces, por un lado, ora, no descuida la oración, persevera orando y ora por todo el mundo. Pero por el otro lado, ten en cuenta esto, Tú estás en el mundo, tú estás rodeado de gente que no cree en Cristo, que sigue sus propios intereses, manéjate con sabiduría. Y el tiempo es uno de esos elementos de sabiduría. Pablo quiere dirigirnos a que nosotros seamos intencionales en la forma en la cual manejamos el tiempo con los de afuera. O sea, una palabra que es importante en esto. Quiere que seamos intencionales en la forma en la cual nosotros manejamos el tiempo con los de afuera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aprovechamos el tiempo, ¿verdad? Amamos a las personas, compartimos con ellos, pero en nuestra cabeza está mostrar a Cristo, para que le conozcan, para que puedan recibirle. Y nosotros hacemos esto, mis hermanos, sabiendo que nuestro tiempo aquí en la tierra es limitado. Usted sabe que usted no va a vivir para siempre, aquí en la tierra. Usted y yo no vamos a vivir para siempre. Se nos acaba el tiempo y el reloj está corriendo ahora. Hace exactamente 5 minutos atrás usted tenía más vida que la que tiene ahora. Ahora mismo tiene menos. El tiempo está corriendo. Aprovechemos el tiempo para mostrar a Cristo. Se supone que nosotros estamos consagrados, incluyendo nuestro tiempo, a los intereses de Dios. Lo que me lleva al siguiente punto. Porque el otro elemento que Pablo introduce aquí, que quiere que tengamos en cuenta sobre manejarnos sabiamente con los de afuera, es que cuidemos, seamos primero sabios con el tiempo y segundo, sabios con las palabras que utilizamos. Pablo se refiere a que nuestras palabras sean con gracia. Pablo utiliza esta palabra, que sean con gracia, ¿verdad? Con esto Pablo hace un claro llamado, mis hermanos, a diferenciarnos del mundo en lo que hablamos. ¿Cuánto han tenido problema con eso en sus relaciones ahora que están en Cristo, con sus relaciones del mundo? ¿Solamente yo he tenido problema con eso? Que tenemos, ¿verdad?, amigos que amamos, que respetamos y todo eso, pero ahora nos sentamos con ellos en conversaciones y a veces surgen conversaciones que, te sientes mal. ¿Y tú sabes por qué te sientes mal? De hecho, yo estoy completamente seguro que tú no te sientes mal per se, porque aquí te han dicho específicamente, siéntete mal cuando utilicen esta palabra o esta palabra. Aquí todos los domingos hablamos de ser santificados, de parecernos a Cristo. Esto es un tema que yo sé que usted lo ha oído, pero a usted nadie le ha dado un manual sobre qué palabras le deben de hacer sentir mal o qué no. La razón, mis hermanos, por la cual usted se siente mal es porque usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Eso no es una fábula. Dios habita dentro de usted. La forma en la cual Pablo quiere que nosotros abordemos esto, entonces respondiendo con palabras de gracia. No haciéndonos parte de las palabras y de las conversaciones que ofenden al Espíritu Santo, sino hablando con gracia. O sea, que nuestras conversaciones noten la sabiduría, hagan notar la sabiduría y el amor de Dios en lo que hablamos. En Lucas 4:22 hay un texto que precisamente refiriéndose a la juventud de Jesús dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. O sea, Jesús hablaba aún en su juventud con gracia. Y la gente era impactada por eso. ¿Usted sabe qué? Usted y yo debemos de prepararnos, cultivar esto.
de orar a Dios porque nos dé palabras de gracia cuando estemos interactuando con el mundo, que la gente pueda verlo a Él. Pero también Pablo, al referirse a la sal, ¿verdad? Que nuestras conversaciones sean así, sazonadas con sal, está recordándonos el llamado que Cristo nos hace a ser sal de la tierra. En Mateo 5:13. Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, el cristiano tiene que tener en su naturaleza salar, sazonar. ¿Y a qué se refiere esto? Sazonar, sí, hablar con gracia, hablar de forma que mostremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero en última instancia se refiere también a la predicación del Evangelio. Nuestras relaciones tienen que recibir, sí, el carácter amoroso y lleno de gracia. Y yo sé que mucha gente aquí dice, no, yo predico con mis hechos. Sí, pero el Evangelio, ¿verdad?, da como fruto hechos, pero el Evangelio es un mensaje. A veces hemos perdido de vista esto, el Evangelio es un mensaje. Y si tenemos que mostrar gracia en nuestras conversaciones, la forma más gloriosa en la cual nosotros mostramos la gracia de Dios es a través de ¿qué? Del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de Dios extendiendo gracia al mundo, dando a conocer que Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces nuestras conversaciones tienen que estar llenas de amor, sí, llenas de sabiduría, pero llenas del Evangelio. Pablo termina esta porción diciendo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Y ahora esta última porción dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando buscamos, mis hermanos, este es el punto que creo que Pablo quiere traer aquí sobre la mesa. Dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es una consecuencia de lo anterior. Y Pablo quiere comunicar que cuando buscamos diligentemente glorificar a Dios en nuestra interacción con los de afuera, podemos, mis hermanos, esperar el respaldo de Dios en esas conversaciones a pesar de nuestra debilidad. Esta exhortación, aunque breve, resuena con lo dicho por Jesús respecto a cómo Él estaría proveyendo sabiduría a sus discípulos para la defensa de la fe. En Lucas 21, del 14 al 15, Jesús le dice a sus discípulos, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo haber de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se le opongan. O sea, Pablo nos quiere dejar aquí sobre la mesa que si nosotros disponemos nuestro corazón, glorificar a Dios con nuestras palabras y que nuestras relaciones con el mundo sean intencionales en predicar el Evangelio, ¿usted sabe lo que va a pasar? El Espíritu Santo va a proveer palabras. Y puede ser que tú no tengas un máster en teología, ni que sepa de hermenéutica, ni de exégesis, ni nada de todo eso, pero el Espíritu Santo está en ti y en mí, mis hermanos. Y si tu corazón solamente se dispone a glorificar a Dios, tener eso en cuenta ahí cuando tú estés interactuando con esos amigos, amigas del mundo, ¿tú sabes qué va a pasar? No te va a faltar provisión para hablar con ellos. Porque el Espíritu Santo va a estar sacando de la palabra que ya Él ha sembrado aquí domingo tras domingo y en tu lectura diaria para presentar el Evangelio y poder responder a todas las preguntas difíciles, a todas las cuestionantes y a todas estas cosas que te quieren poner para oponerse o cuestionar tu fe. Dios te va a ayudar. Y qué maravilloso es eso, mi hermano, de que no dependemos de nosotros para eso. Ya tenemos provisión de Dios. Quiero dejar este tiempo con aplicaciones para la iglesia. De seguro, al igual que yo, muchos aquí han luchado con ser consistentes en la oración. ¿Usted sabe qué? Cuando Dios
nos proveyó este texto en las Escrituras? Dios sabía. Dios sabía. Dios inspiró este texto para que tú y yo lo abrazáramos a pesar de nuestras debilidades. Nosotros tenemos una responsabilidad de orar. Sí. Tenemos un mandato, un llamado a orar. Pero si has puesto atención a lo que Pablo ha estado hablando en los capítulos anteriores sobre ser transformado, te vas a dar cuenta de por qué Él quiere que nosotros nos acerquemos a Dios en oración. Este es el porqué. Mi hermano, mi hermana, Él es nuestra única esperanza. Nosotros nos acercamos a Dios porque Él es nuestra única esperanza. Sin acercarnos a Él constantemente en oración, estaremos cargando una carga demasiado pesada. Nosotros nos acercamos a Dios para alivianar esa carga. Que si no lo hacemos, al final vamos a ser consumidos por el pecado. Y Dios, precisamente sabiendo eso, nos llama a que corramos a Él, a tener comunión con Él, como sus hijos. Y si se te hace difícil creer esto, si se te hace difícil abrazar esto, piensa en el costo de que tú puedas tener acceso a la oración. ¿Verdad? Que nosotros somos más fáciles en abrazar las cosas, ¿verdad? Y emprender una disciplina, pues lo hacemos con los estudios, lo hacemos con los programas de rebajar, ¿verdad? Y de ponernos en shape y todo eso, porque nos cuestan dinero. Nosotros, bueno, pero yo no voy a perder ese dinero en balde. Yo me voy a poner en forma y voy a seguirlo a la raya esto para ver los resultados. Bueno, pues piensa en el costo que Cristo pagó en la cruz para que tú y yo tengamos acceso al Padre. Así que, si bien tienes la responsabilidad de orar, la tenemos, también tienes la gracia de orar. Veámoslo así. Tenemos la gracia de orar. Aprovechemos la gracia de orar. Recibámosla como un regalo. Veamos eso como un regalo. ¡Wow! Puedo acercarme a Dios. Es un regalo. En relación con tus relaciones afuera, quisiera que pensáramos en la forma en la cual nosotros estamos desarrollando nuestras relaciones con los de afuera. Muchos aquí se han insolado, ¿verdad? O sea, se han apartado de todo, de sus amigos, de sus familiares que no conocen a Cristo, y con eso han eliminado un canal a través del cual el Evangelio puede llegar a ellos. Otros, por el otro extremo, han dejado que sus relaciones pasadas sigan su curso sin ningún cambio, hasta el punto de que, si somos sinceros, le damos paso a conversaciones e interacciones que entristecen a Dios y que afectan nuestra relación con Dios y que inevitablemente van a afectar nuestra relación con la iglesia. Hoy Dios nos está llamando a ser sabios, a ser intencionales con el tiempo, con las palabras que invertimos en los de afuera. No olvidemos, mis hermanos, mis hermanas, que nuestra prioridad es la comunión con Dios y con su misión. No permitamos que el eje de nuestras relaciones sea otro que no sea Cristo. Nuestra vida, mis hermanos, es Cristo ahora. Es Cristo y nada más. Es Cristo para cuando estamos aquí en la iglesia, pero es Cristo para cuando estamos allá afuera también. Se trata de Cristo, de arriba abajo y ya. Yo no tengo otra cosa de qué hablar. Sí, nos entretenemos en un momento, nos reímos y todo eso, pero al final yo tengo que volver a Cristo. Por varias razones, que no puedo pensar en otra cosa, pero segundo, el tiempo se me está acabando. Entonces yo tengo que andar redimiendo el tiempo, utilizando bien el tiempo. No tengamos temor. ¿Ustedes saben por qué? Porque la mano de Dios va a estar con nosotros si disponemos nuestro corazón a predicar el Evangelio y a mostrar la gracia de Dios. Pablo nos está diciendo aquí que se nos van a dar las palabras. Se nos va a dar lo que necesitamos para glorificar a Dios. Pero falta la disposición. Tomemos esa decisión. Voy a glorificar a Dios a través de mis relaciones. Quiero hablarle también a los que están aquí que no han recibido a Cristo. De seguro tú has hoy oído hablar mucho de una palabrita
Y es la palabra comunión, ¿verdad? Yo lo he mencionado, ya varias veces. ¿Qué significa la palabra comunión? Aquí va una explicación bien extensa y compleja sobre lo que es la comunión. La palabra comunión significa común unión. O sea, nosotros hablamos de comunión para referirnos a una relación activa que se sostiene de un vínculo en común. De seguro usted tiene amigos y esas amistades que usted tiene afuera están enlazadas por intereses que ustedes tienen en común, ¿verdad? Por cosas que ustedes comparten en común. Pero para nosotros en la iglesia, mi amigo, si estás aquí, ese vínculo, ¿verdad? No es el fútbol, ni es si te gusta el fútbol más que la pelota y la pelota más que el basquetbol, ni nada de ese tipo de cosas. El vínculo en común que nosotros tenemos, ¿usted sabe qué es? Cristo. Aleluya, dígalo con ánimo. ¿Cuál es el vínculo que tenemos en común? Cristo. Cristo nos une como iglesia. Y Cristo nos une al Padre. Nosotros tenemos común unión con Dios a través del Hijo. Aleluya. Sin Cristo no tenemos acceso a Dios. De hecho, la Biblia lo que enseña es que Dios es santo y que no tiene nada que ver con el pecado. Entonces tenemos un problema. Si tú, amigo que estás aquí, no resuelves el tema de tu pecado, si tú, amigo, amiga que estás aquí, no resuelves el problema de tu pecado, tú no tienes comunión con Dios. Te lo puede decir el devocional que recibe todos los días. Te lo puede decir YouTube 700 veces al mes. Te lo puede decir todo el mundo. Pero si tú todavía caminas en tus delitos y pecados, no te vistas que no vas. Estás en serio problema con Dios. Pero Dios, aquí viene, pero Dios. ¿Usted sabe lo que hizo? Proveyó a su Hijo. Dios proveyó a su Hijo, quien se ofreció a cargar con tus pecados en la cruz y sufrir la ira de Dios para que nosotros recibiéramos perdón. Él no está muerto, resucitó al tercer día y gobierna sobre todas las cosas sentadas a la diestra del Padre. Pero tú solamente vas a poder hallar perdón, solamente puedes hallar perdón si tú te arrepientes de tus pecados y crees de todo corazón en Jesucristo. Y crees que solo a través de su sacrificio tienes perdón. Si escuchas hoy su voz, amigo y amiga, sus brazos están abiertos. Ríndete a Él con fe y con arrepentimiento. Vamos ahora a terminar orando. Y ahí en un bolsillito de esa oración, arrepiéntete de tus pecados. Clama a Dios y dile, Señor, yo deposito mi confianza en ti. Dilo de verdad, porque las palabras sencillamente al aire no salvan. Es la fe en Cristo. Dilo de corazón, con fe. Y si quieres podemos orar por ti al final. ¿Podemos orar, iglesia? Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, porque no nos dejas, Señor, sin gracia, sin fuerzas, para poder caminar como a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Cuán débiles nosotros somos, Señor. Cuánta dificultad nos da orar y tener comunión contigo. Y sabemos que es por nuestra naturaleza pecaminosa luchando con tus intereses. Pero hoy corremos a ti, Señor, como iglesia, porque queremos ser una iglesia que ore, que ame la oración, que te busque con intensidad, con fuerza, con perseverancia, que disfrute de la comunión contigo y del regalo tan maravilloso que nos has dado, de tener acceso a tu trono por medio de Cristo. Ayúdanos, Señor, también a tener sabiduría para, Señor, manejarnos con las personas que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a diligentemente, Padre, proclamar tu evangelio y a tenerte como centro en todas nuestras interacciones. Oro, Padre, por todos aquellos que están aquí que no te conocen. Padre, permite, Señor, por el poder de tu Espíritu, que esta palabra entre en su corazón, Padre, y que conmueva su alma
Ayúdalos, Señor, en sus debilidades y tráelos, Señor, por misericordia a tu reino a través del arrepentimiento y fe en Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.